Terror en Texas. Mi nombre es John, y a mis 30 años, me encontraba dando mis primeros pasos en el mundo de los bienes raíces, una carrera que prometía tanto desafíos como satisfacciones. Mi esposa Melissa, recién graduada de Ingeniería Aeronáutica, compartía mi entusiasmo por los nuevos comienzos. Uno de nuestros primeros destinos juntos fue Texas, atraídos no solo por las oportunidades laborales sino también por la posibilidad de visitar el célebre Centro Espacial de Houston, un lugar que Melissa había soñado con explorar desde que era estudiante. Decidimos alojarnos en un pequeño hotel de 3 estrellas en las afueras de la ciudad. A nuestra llegada al hotel, el vestíbulo nos recibió con un aire de elegancia desgastada que resultaba encantador. Las paredes estaban adornadas con cuadros antiguos cuyos marcos dorados y tallados reflejaban la luz de arañas de cristal que colgaban del techo, y los muebles de época, aunque mostraban signos de uso prolongado, añadían un toque nostálgico al ambiente. Era el tipo de decoración que uno podría esperar encontrar en una casa victoriana bien conservada, evocando historias de tiempos pasados. Sin embargo, al subir al segundo piso y entrar en nuestra habitación, la atmósfera acogedora del vestíbulo dio paso a una sensación más sombría. La habitación, aunque limpia y bien mantenida, estaba dominada por cuadros que colgaban en cada pared y que contrastaban marcadamente con la estética del resto del hotel. Estas obras de arte mostraban escenas oscuras y melancólicas, bosques nebulosos, figuras solitarias en paisajes desolados, y rostros pálidos con expresiones perturbadoras. Los ojos de las figuras pintadas parecían seguirnos con una intensidad que rozaba lo sobrenatural, como si cada paso que dábamos fuera observado y registrado. Las expresiones sombrías de estas figuras no solo eran desconcertantes, sino que también generaban una inexplicable sensación de alerta, como si estuviésemos siendo advertidos o amenazados por los mismos habitantes de los cuadros. Aunque intentamos restarle importancia, atribuyendo nuestra incomodidad a la fatiga del viaje, no pudimos evitar sentir que algo en esa habitación no estaba del todo bien. Era como si, detrás de cada pincelada y cada sombra meticulosamente diseñada, se escondiera una historia oscura esperando ser descubierta. Aquella primera noche en el hotel, nos acostamos cansados pero contentos después de un día lleno de aventuras. Sin embargo, el sueño pronto se vio interrumpido por un extraño fenómeno. Desde las paredes de la habitación comenzaron a surgir susurros y murmullos apenas audibles, mezclados con lo que sonaban como risas suaves y distantes. Inicialmente, asumimos que los sonidos podían ser de una televisión encendida en alguna habitación vecina o quizás personas hablando en los pasillos, pero la persistencia y naturaleza de los sonidos pronto nos hicieron cuestionar esa teoría. Cuanto más atentamente escuchábamos, más claro se volvía que los murmullos y las risas no venían de afuera, sino de los cuadros mismos que adornaban las paredes de nuestra habitación. Este descubrimiento nos llenó de una inquietud profunda. Con un nerviosismo creciente, levantamos el teléfono y llamamos a la recepción, explicando nuestra situación y solicitando un cambio de habitación con la esperanza de que fuera un problema aislado. Sin embargo, la inquietud nos siguió a la nueva habitación. Aunque inicialmente parecía tranquila, los mismos susurros y risas se reanudaron poco después de que apagáramos las luces. Esta persistencia transformó nuestro miedo inicial en una mezcla de terror y curiosidad. Necesitaba entender qué estaba sucediendo. En un impulso de determinación, tomé la linterna que llevábamos para emergencias y me dirigí hacia uno de los cuadros desde donde parecía originarse el ruido. Al retirar con cuidado el cuadro de la pared, descubrí que estaba anormalmente pesado y firmemente asegurado, más de lo habitual para una simple decoración. Detrás del marco, oculta por la oscuridad, encontré una pequeña puerta. Empujándola con cautela, se abrió a un pasadizo secreto, estrecho y oscuro, que recorría la longitud del hotel. Armado solo con mi linterna, exploré el pasillo, encontrando pequeñas ventanas a intervalos regulares. Cada una de estas ventanas ofrecía una vista clara hacia las habitaciones del hotel, lo que revelaba su propósito inquietante. Alguien había diseñado este pasadizo para observar a los huéspedes sin ser visto. Este descubrimiento nos dejó consternados y decididos a buscar respuestas.
La existencia de este pasadizo no solo implicaba una invasión grave a la privacidad, sino que también sugería una historia más oscura y perturbadora escondida tras las paredes del hotel. Con el corazón palpitando en el pecho y la linterna en mano, Melissa y yo nos adentramos más en el pasadizo secreto, iluminando las sombras con la luz temblorosa. A medida que avanzábamos, descubrimos con creciente horror que cada ventana espiaba meticulosamente en una habitación diferente del hotel. El polvo y la telaraña que cubrían las pequeñas aperturas revelaban que esta vigilancia había estado ocurriendo durante mucho tiempo, quizás desde la construcción misma del hotel. Al día siguiente, tras una noche de insomnio y múltiples conversaciones sobre cómo proceder, decidimos confrontar al dueño del hotel. Nerviosos pero decididos a buscar respuestas, lo encontramos en su oficina, que estaba llena de papeles y antigüedades. Cuando le expusimos lo que habíamos descubierto y empezamos a cuestionar sus motivos, el ambiente se tensó rápidamente. De repente, el dueño, con una mirada que se tornó fría y calculadora, se levantó de su escritorio. Mientras hablaba en un tono que intentaba ser tranquilizador, comenzó a revolver los cajones de su escritorio. Su mano emergió con un destornillador grande, y sin previo aviso, avanzó hacia nosotros con una intención claramente amenazadora. El miedo nos impulsó a la acción. Sin pensar en otra cosa más que en nuestra seguridad, Melissa y yo nos dimos la vuelta y corrimos hacia la salida del hotel, gritando por ayuda. Nuestros pasos resonaban en los pasillos mientras buscábamos desesperadamente una salida o alguien que nos pudiera ayudar. En el exterior, aun jadeando por el susto y la carrera, nos topamos con un policía estatal que se encontraba patrullando la zona. Rápidamente le explicamos la situación, mostrando nuestra angustia y el miedo evidente en nuestros rostros. Sin embargo, para nuestra frustración, el policía pareció escéptico y reacio a intervenir sin más pruebas que nuestra palabra. Insistió en que necesitábamos presentar una denuncia formal y proporcionar evidencia más concreta antes de que pudiera actuar. Desalentados, pero no derrotados, decidimos que lo mejor sería alejarnos del hotel lo antes posible y buscar ayuda legal para asegurarnos de que se investigara adecuadamente. Esa experiencia marcó un punto de inflexión en nuestras vidas, un recordatorio sombrío de que, a veces, los lugares que prometen refugio pueden ocultar los secretos más oscuros. Susurros en el cuarto 505. Mi nombre es Carla y siempre he creído que algunas cosas en este mundo simplemente no pueden explicarse con la razón. No era más que una joven cuando conseguí mi primer trabajo serio, como personal de limpieza en un viejo hotel de la ciudad. La encargada, una señora mayor de ojos cansados y voz suave, me dio 2 consejos el día que empecé: no hables mientras limpies y tiendas las camas, y siempre lleva un rosario en el cuello. Nunca supe si sus palabras eran fruto de la superstición o de la experiencia, pero las seguí al pie de la letra. El hotel tenía fama entre los empleados por sus historias y leyendas, cosas que los más viejos en el oficio susurraban en los descansos. Pero yo, con mi rosario siempre al cuello, me mantenía escéptica, aunque atenta. Todo cambió un día de otoño, cuando me asignaron la habitación 505. Era un día particularmente tranquilo y la luz suave del otoño se filtraba a través de las cortinas polvorientas de la habitación 505. Entré con mi carro de limpieza, que chirriaba suavemente sobre la vieja alfombra. Primero me dirigí al baño. El sonido de mis propios pasos y el eco de las gotas de agua que caían del grifo eran los únicos sonidos que rompían el silencio sepulcral. Después de asegurarme de que el baño brillaba, procedí hacia la zona de las camas. La rutina era meticulosa y familiar. Sacudir las almohadas, limpiar el polvo de los cabeceros y finalmente tender las camas. Mientras alisaba las sábanas, un sonido suave, apenas perceptible, llegó a mis oídos. Era como un susurro frágil o el roce leve de un pequeño ratón en algún rincón oculto. Inicialmente, no le di importancia. Los hoteles viejos como este siempre están llenos de ruidos inexplicables que tienen más de imaginación que de realidad. Continué con mi trabajo, estirando las sábanas con precisión,
asegurándome de que las esquinas estuvieran perfectamente dobladas, formando ángulos rectos impecables. Una vez satisfecha con el resultado, avancé hacia el siguiente mueble para limpiar, pero algo me hizo volver la vista atrás. La cama que acababa de arreglar, que momentos antes estaba perfecta, ahora mostraba una sábana ligeramente arrugada. Un pliegue sutil, como si alguien hubiera pasado la mano suavemente sobre la tela. Por un instante, me quedé inmóvil, observando. Tal vez la moví sin darme cuenta, me dije a mí misma, intentando ignorar la creciente inquietud que empezaba a formarse en mi estómago. Con manos ligeramente temblorosas, me acerqué de nuevo a la cama y comencé a alisar la sábana arrugada. Mientras lo hacía, mi mente intentaba aferrarse a cualquier explicación lógica, negándose a considerar las historias de apariciones y sucesos extraños que habían circulado entre el personal del hotel durante años. Pero en lo profundo, una parte de mí no podía dejar de preguntarse si había algo más en esta habitación. Algo que no quería ser molestado. Justo en el momento en que había terminado de alisar las sábanas, un fenómeno inesperado y silencioso comenzó a desplegarse ante mis ojos. Las sábanas blancas, tan recién estiradas, empezaron a deformarse lentamente, arrugándose de una manera inexplicable, como si una fuerza invisible y suave se estuviera sentando sobre ellas. Observé, casi sin respirar, como el centro de la cama se hundía ligeramente bajo el peso de una presencia que no podía ver. Mi corazón se detuvo por un segundo, y una ola de frío inexplicable me recorrió la espalda, haciendo que los pelos de mis brazos se erizaran como respuesta a un peligro no anunciado. El miedo me clavó al suelo por un instante, mis pensamientos girando frenéticamente en busca de una explicación razonable, pero nada en mi experiencia previa podría justificar lo que mis ojos estaban viendo. Con cada latido acelerado de mi corazón, sentía como el pánico se apoderaba de mí. A duras penas, logré obligar a mis piernas a moverse, dando pasos vacilantes y temblorosos hacia la puerta de la habitación. No me atreví a mirar atrás, temiendo que cualquier cosa que hubiera perturbado la paz de esa cama pudiera manifestarse ante mí si le daba la oportunidad. Al cruzar el umbral de la habitación 505, el aire del pasillo del hotel me golpeó con una frescura que contrastaba violentamente con la opresión que había sentido dentro. Era como volver a respirar después de estar sumergida bajo el agua. Sin detenerme, con el corazón todavía desbocado, corrí hacia la oficina de la gerencia, mi decisión ya tomada en esos momentos de terror absoluto. Cuando llegué, balbuceé mi renuncia entre jadeos de pánico, sin dar espacio a preguntas o dudas. Al salir del hotel por última vez, la mirada de la encargada se cruzó con la mía. Sus ojos mostraban una mezcla de simpatía y comprensión, como si supiera exactamente por qué no podía quedarme ni un minuto más. Esa fue la última vez que pisé el hotel. Con el paso del tiempo, el miedo agudo se fue desvaneciendo, transformándose en una curiosidad inquieta sobre lo que había en la habitación 505. Sin embargo, nunca encontré el valor para buscar respuestas, y el misterio de aquel día permaneció intacto en mi mente, un recuerdo persistente de que algunas cosas en este mundo están más allá de nuestra comprensión. Un extraño encuentro en el hotel. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra en el hotel. Me llamo Jorge, y llevo trabajando aquí casi un año. Justo después de terminar el instituto, buscando ganar algo de dinero mientras decidía qué hacer con mi vida. El hotel no era el más lujoso, pero tenía su encanto, y había aprendido a querer a los huéspedes regulares y a mis compañeros de trabajo. Era una noche tranquila, típica de temporada baja. La mayoría de los huéspedes estaban en sus habitaciones y el lobby estaba casi vacío. Eran cerca de las 2 de la madrugada, y mi turno estaba por terminar. Estaba revisando el registro de llegadas del día siguiente cuando escuché un ruido extraño proveniente de la entrada principal. Al principio, pensé que algún huésped había vuelto de una noche de fiesta, pero cuando levanté la vista, vi a un hombre con una capucha oscura y un cuchillo en la mano. Sentí como mi corazón se detuvo un instante. El ladrón avanzó rápidamente hacia la recepción, y en ese momento me di cuenta de lo vulnerable que estaba.
Y dame todo el dinero de la caja registradora, y rápido. Él gritó el ladrón, su voz temblando con una mezcla de nerviosismo y agresión. En ese momento, sentí como el miedo me paralizaba, y mi corazón empezó a latir desbocado. Intenté mantener la calma, pero mis manos comenzaron a sudar intensamente, haciendo que cada movimiento se sintiera torpe y difícil. Recordé el entrenamiento que habíamos recibido para situaciones de emergencia. Nos habían dicho que la prioridad era mantenerse calmado y cooperar para evitar una escalada de violencia. Sin embargo, nada podía haberme preparado para el terror de enfrentarme a una situación real. La teoría se desmoronaba frente a la cruda realidad de un cuchillo a unos metros de mi rostro. Con cuidado, abrí la caja registradora, sintiendo que cada segundo se alargaba en una eternidad. Mi respiración era rápida y superficial, y el sonido del metal al abrirse la caja parecía resonar por todo el lobby. Mi mente estaba en caos, los pensamientos atropellándose unos a otros. ¿Y si intentaba algo estúpido? ¿Y si llamaba a la policía? ¿Y si hacía un movimiento en falso y el ladrón reaccionaba de manera violenta? Mientras sacaba los billetes, noté que mis dedos temblaban. Intenté apilarlos ordenadamente, pero mi falta de destreza hacía que se dispersaran. Sentía los ojos del ladrón fijos en mí, su desesperación era evidente. Cada vez que levantaba la mirada, veía su mano sujetando el cuchillo con fuerza, pero también con una inestabilidad que me sugería que estaba tan nervioso como yo. Mis pensamientos seguían corriendo sin control. ¿Qué podía hacer para salir de esta situación con vida? ¿Debía intentar hablar con él, calmarlo de alguna manera? ¿O simplemente obedecer y esperar lo mejor? La mezcla de miedo y adrenalina me mantenía en un estado de alerta aguda. Cada sonido, cada movimiento se grababa en mi memoria como si el tiempo se hubiera ralentizado. Y por favor, cálmate, y murmuré más para mí mismo que para el ladrón. Sentía que debía hacer algo para evitar que la situación se saliera de control, pero no tenía idea de qué podría ser. Seguí entregándole el dinero, billete por billete, tratando de mantener mis manos firmes y mi voz serena, aunque por dentro estuviera al borde del pánico. Mientras le entregaba el dinero, noté un ligero temblor en su mano. Algo en su mirada me hizo pensar que estaba tan asustado como yo. Ese instante de conexión humana, aunque fugaz, me hizo reaccionar de manera inesperada. ¿Y esto es todo lo que quieres? Y le pregunté, intentando no sonar desafiante. Y no hay mucho dinero aquí, pero si necesitas ayuda, tal vez podamos encontrar otra manera. El ladrón pareció sorprendido por mi oferta. Por un momento, pareció dudar, pero rápidamente volvió a su actitud amenazante. Cállate y dame el dinero. Y repitió. Le entregué el efectivo y él salió corriendo del hotel. Apenas podía creer lo que acababa de suceder. Me derrumbé en una silla, tratando de calmarme y asimilar lo que acababa de pasar. Poco después, llamé a la policía y a mi gerente para informar del incidente. Los agentes llegaron rápidamente y tomaron mi declaración, pero el ladrón ya estaba lejos. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, no pude dormir. El miedo y la adrenalina seguían corriendo por mis venas, pero había algo más. Algo en la manera en que había enfrentado el peligro, en cómo había tratado de razonar con el ladrón, me hizo darme cuenta de algo importante. No quería pasar el resto de mi vida en el mismo lugar, viviendo de sueldo en sueldo, temiendo por mi seguridad. Decidí que era hora de cambiar. Me inscribí en clases nocturnas y comencé a estudiar para los exámenes de ingreso a la universidad. Quería estudiar criminología, inspirado por el deseo de entender mejor las circunstancias que llevan a la gente a cometer delitos y ayudar a prevenirlos. Ese intento de robo, que en un momento parecía una pesadilla, se convirtió en el catalizador de mi transformación. Ahora, 3 años después, estoy a punto de graduarme y espero trabajar en una agencia que me permita marcar una diferencia real en la sociedad. Nunca olvidaré esa noche en el hotel. Fue el punto de inflexión que me impulsó a perseguir una educación y cambiar mi destino. A veces, los momentos más oscuros pueden revelar una luz inesperada y llevarnos por caminos que nunca habríamos imaginado.
El Hotel del Camino. Hace años, en una noche fría y brumosa, llegué a un hotel solitario en las afueras de una ciudad que apenas despuntaba en el mapa. Tras horas de conducción, las sombras y el eco de mi propia respiración eran las únicas compañías en aquel desolado paraje. La fachada del hotel, iluminada por tenues luces que parpadeaban como si titubearan al compás del viento, prometía poco más que un refugio temporal de la intemperie. Al entrar, la calidez de un vestíbulo sorprendentemente acogedor me recibió. Frente a mí, tras un mostrador de madera gastada por el tiempo, se encontraba ella, una recepcionista de sonrisa amplia y ojos que reflejaban una mezcla de cordialidad y misterio. Vestía un uniforme anticuado, como si hubiese sido rescatado de una época pasada, lo que le añadía un aire nostálgico a su presencia. «Buenas noches», dijo con una voz que llevaba el timbre de una melodía casi olvidada. «Bienvenido al Hotel del Lago». Mientras tecleaba mis datos en una vieja máquina de escribir que crujía con cada golpe, la recepcionista comenzó a envolverme en las capas de historias que se habían tejido en el hotel. «Aquí, donde nos encontramos, muchos han buscado refugio de las tormentas de la vida», comenzó, su voz baja y melodiosa. «Recuerdo a un joven poeta que, en la habitación 104, encontró las palabras para su último poema, una oda a un amor perdido. Pasó días mirando por la ventana, dejando que la lluvia plasmara sus lágrimas en el cristal». Ella continuó, señalando hacia el pasillo oscuro que se extendía más allá del vestíbulo. «Y allá, en el pasillo del segundo piso, hay quienes dicen haber visto a la señora Patricia Simmer. Era una dama de alta sociedad que se alojó aquí a principios del siglo XX. Murió de desamor después de que su prometido la abandonara en el altar. Su espíritu, dicen, aún deambula por el hotel, vestida con su traje de novia, esperando a su amado que nunca regresará». Con cada historia, la atmósfera del hotel parecía cobrar vida, como si las paredes susurraran secretos antiguos a aquellos dispuestos a escuchar. «Y no olvidemos a los niños», añadió con un tono ligeramente más sombrío. El eco de sus risas a veces se escucha en las escaleras. Eran huérfanos de la guerra que encontraron en este hotel un hogar temporal. Aunque partieron hace décadas, algunos dicen que nunca se fueron del todo. Era fascinante cómo ella hilaba las narraciones, entrelazando lo trágico con lo místico, dejando que la historia del hotel se desplegara como un tapiz rico en matices y sombras. Su relato no solo hablaba de eventos y personas, sino que también parecía invocar las emociones y los suspiros de aquellos que habían pasado por esos pasillos. Cada palabra añadía profundidad a la historia del hotel, una historia que parecía tan inagotable como el tiempo mismo. «Cada habitación tiene su propia historia», me aseguró con un brillo en los ojos que denotaba tanto sinceridad como un profundo conocimiento de esos secretos que solo los muros conocen. En la habitación que me asignó, un espacio amplio y algo anticuado, con papel tapiz desgastado y muebles de madera que crujían al más mínimo contacto, me acosté bajo el peso de las historias que me había contado la recepcionista. Los relatos de espíritus y amores perdidos parecían impregnar cada rincón de la estancia, convirtiéndola en un escenario de novela gótica. El silencio de la noche era tan denso que parecía absorber hasta el más leve susurro. El sueño me esquivaba con habilidad, como si temiera sumergirse en los profundos y oscuros misterios que esas paredes guardaban. En mi mente, las palabras de la recepcionista revoloteaban, entremezcladas con imágenes de damas en vestidos de época y niños perdidos corriendo por pasillos interminables. Mi corazón latía al ritmo de antiguas tragedias y alegrías olvidadas, y cada sombra en la habitación parecía cobrar vida por momentos. Cuando al fin el sueño cedió, fue solo para dar paso a un amanecer claro y brillante que irrumpió en la habitación filtrándose por entre las pesadas cortinas. Los primeros rayos de sol me bañaron en una luz dorada, arrancándome de las sombras nocturnas. Con la luz del día, el misterio de la noche parecía menos intimidante, y me levanté con el propósito de agradecer a la recepcionista por enriquecer mi estancia con sus fascinantes relatos. Descendí al vestíbulo, donde la luz del sol ya iluminaba los detalles dorados de la decoración, dándole al lugar un aire menos sombrío que durante la noche. Busqué a la recepcionista, pero en su lugar encontré a un hombre de edad avanzada, su rostro surcado de arrugas que contaban historias de años de trabajo en ese mismo hotel. Con respeto y una sonrisa, mencioné a la amable mujer que me había atendido la noche anterior. El cambio en su expresión fue inmediato y marcado.
Sus ojos, normalmente vivaces y llenos de anécdotas, se tornaron sombríos y su piel pálida adquirió un tono aún más cetrino. La sonrisa se desvaneció, y en su lugar apareció una mirada de consternación y sorpresa, como si las palabras que yo había pronunciado evocaran un fantasma del pasado que todos en el hotel habían acordado olvidar. Su reacción, cargada de un silencio espeso, anticipaba la revelación de otro capítulo en la inquietante historia del hotel. El hombre de edad avanzada, el empleado del hotel, me miró con una mezcla de tristeza y resignación que me hizo detenerme en seco. Sus palabras salieron lentamente, como si cada una le pesara. «Señor, la persona que describe», comenzó, su voz temblorosa, como si el recuerdo invocara un frío invisible. «Ella trabajó aquí hace muchos años. Era una empleada ejemplar, querida profundamente por todos. Se llamaba Eleanor. Siempre con una sonrisa, siempre dispuesta a ayudar y compartir historias del lugar. Pero, lamentablemente, falleció en un accidente aquí mismo, en este hotel». Hizo una pausa, como recogiendo fuerzas para continuar, y sus ojos se perdieron brevemente en un punto lejano, quizás en un recuerdo. Algunos dicen que aún cuida a los huéspedes, que su espíritu nunca ha dejado este lugar. Es una presencia tranquilizadora para muchos, una guardiana del umbral entre el pasado y el presente del hotel. Salí del hotel esa misma mañana, el corazón lleno de un torbellino de emociones y pensamientos. El sol brillaba con fuerza, pero no lograba disipar la neblina de misterio que ahora envolvía mi memoria de la noche anterior. Las palabras del anciano, la sonrisa de la recepcionista, las historias que parecían tan reales y vivas, todo se entrelazaba en un enigma que palpitaba en mi mente con cada paso que me alejaba del hotel. Mientras mi coche se alejaba por la carretera, el hotel se reducía a un pequeño punto en el espejo retrovisor, pero su imagen se agrandaba en mi recuerdo. A veces, en la soledad de mis viajes, mi mente vuelve a aquel lugar, a aquella noche. Me pregunto si lo que experimenté fue un sueño, una aparición, o si simplemente fue una historia más de las muchas que se cuentan en los lugares que el tiempo parece haber olvidado. Cada recuerdo de la recepcionista, cada detalle de su presencia planteaba la pregunta, ¿fue real o simplemente una parte más de la leyenda que continúa viviendo en aquel viejo hotel? Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.